Bueno, pasados 5 minutos de las 9 de la mañana, nosotros seguimos aquí en la mañana informativa de 5 días televisión, 29 grados la temperatura, empieza a subir, recordemos que vamos a tener temperaturas altas, pero más adelante también tendremos posibilidades de descenso de temperatura, así que también eso es una cuestión que traerá consigo las características que nos dice la gente de meteorología también hoy más temprano, el anuncio de precipitaciones en algún momento de esta jornada. Nosotros también saben que a las 9 de la mañana tenemos entrevistas con protagonistas de lo que significa el tema también de la dinámica económica en nuestro país. Pero hoy queremos justamente tocar sobre un sector que definitivamente necesita mayor visibilidad, necesita mayor respeto también a lo que hacen, porque generan realmente no solamente fuentes de trabajo, sino un gran movimiento económico y es el sector audiovisual. Por eso hoy estamos en comunicación con Cristian Galloso, él es el director ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, que se ha conformado también con una reciente ley y que vienen trabajando también en este sentido. Cristian, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, Juan Pablo. Muchas gracias por darnos un espacio en tu programa. Un cordial saludo a tu audiencia y muy entusiasmado de poder dar algunos detalles de lo que venimos haciendo desde el INAP, el Instituto Nacional de Audiovisual Paraguayo, con lo que tiene que ver en el desarrollo de la industria cinematográfica y audiovisual. Danos un poco de referencia porque justamente en Santa vimos de vuelta algunas piezas que se fueron volviendo a emitir, incluso en algunos ciclos de cine. ¿Cómo está el sector audiovisual? El sector audiovisual viene saliendo de un cuello de botella que generó la pandemia. Eso hizo que muchos proyectos cinematográficos muy interesantes entraran en un proceso de ralentización en su producción. Pero esto también generó algo muy positivo que se da en torno a lo que fue la primera convocatoria de fondos concursales del INAP que se realizó el año pasado, que fue una convocatoria muy competida en el sentido de la calidad de proyectos que se postularon por el cuello de botella que te decía. El INAT apoyó a 12 proyectos en distintas etapas que vienen desde el desarrollo, la producción, postproducción, incluso distribución. 12 proyectos adjudicados que van a representar la generación de empleo de aproximadamente 750 puestos de trabajo. Esos proyectos van a empezar a su producción, incluso ya probablemente su estreno en el transcurso de este ejercicio. Estos proyectos fueron seleccionados por un jurado internacional compuesto por profesionales de Argentina, Uruguay y España. Parte de este jurado, por ejemplo, ya son profesionales que han ganado premios muy importantes como los Goya, lo que también genera un acercamiento muy importante con esta gente. En el caso concreto te habla de los Goya, te hablo de Manuel Cristóbal, que es un productor muy especializado en lo que es la animación y que tiene encima 5 Goyas ganados en su filmografía. Ahora, ¿esto impacta realmente en la economía? Es una cuestión, me imagino que la selección que tuvieron que hacer nos demuestra también una calidad en el sector audiovisual en el Paraguay. La impresión mía, y me vas a corregir, Cristian, también a ti que te toca estar al frente de esta institución, es que es un sector que viene cada vez buscando la excelencia, buscando la calidad, buscando a través también de estos proyectos mostrar la identidad nuestra. Totalmente. Mira, yo siempre digo en los espacios donde puedo hablar sobre la identidad del cine paraguayo, yo realmente creo que existe un cine paraguayo ya como tal. Porque antes de que existiera el INAC, películas muy emblemáticas consiguieron reconocimiento internacional en festivales de clase A. Hablamos de Venecia, de Berlín, y hablamos de películas muy variadas. Tenés, por ejemplo, una película como Hamaca Paraguaya, que destacó en Cannes. Tenés Las Herederas de Marcelo Martínez y en Berlín, que eso fue lo último. Pero después tenés Siete Cajas, que es un thriller que tuvo también muchísimo destaque a nivel internacional. Tenés un documental maravilloso como Cuchillo de Palo de Renate Costa. Entonces hablas de una variedad de películas, pero que mantienen una identidad paraguaya. Yo creo que en eso nos ayuda mucho, por ejemplo, el guaraní, sin duda. Pero creo que nuestros realizadores consiguieron un lenguaje propio para transmitir con nuestras particularidades historias que necesariamente tienen que ser universales. Y todo eso se consiguió, perdón, para terminar, todo eso se consiguió antes de que existiera el INAT, antes que existiera una herramienta pública que ayudara al fomento de la industria. Por ende, tenemos la expectativa de que a partir de la intervención del INAT, obviamente el destaque de las películas nacionales
va a ser aún mayor en cuanto a calidad y cantidad. Para entender, Cristian, en realidad esto sería como en la Argentina existe el INCAA, ¿no? Esto, el INAP sería el órgano que se encarga de precautelar, de cuidar y de potenciar el sector audiovisual. Mismo, el INAP es definido como un órgano técnico especializado encargado de desarrollar y fomentar toda la industria audiovisual que cuenta de 8 eslabones en su cadena de valor. Hablamos de la formación, del desarrollo, de la preproducción, de la producción, de la postproducción, de la distribución, de la exhibición y del archivo. Hablemos de números, porque me parece Importante también a veces nosotros pensamos de que es un grupo de bohemios que se dedican a esto, pero definitivamente también es un sector que está moviendo la economía del país, dando mano de obra de forma directa a los que trabajan en una producción, pero también de forma indirecta a un montón de gente en la cadena de suministro que necesita un equipo de producción, ¿no? Totalmente. Como te decía, las estimaciones que nosotros hicimos de los 12 proyectos adjudicados el año pasado es de que generen 750 puestos de trabajo. A eso hay que agregarle que la gran mayoría de esos proyectos son coproducciones internacionales. Normalmente las películas en nuestra región se hacen a través de la modalidad de coproducción. O sea, dos o más países se unen, invierten recursos financieros, técnicos, artísticos para crear una película. Como te decía, de estos 12 proyectos, por ejemplo, 6 son largometrajes que van a ser coproducciones internacionales, lo que quiere decir que fondos internacionales van a venir a circular en nuestro país para darle cobertura en hospedajes, gastronomías, etcétera, a los profesionales técnicos y artísticos de los otros países que intervienen en la película. Entonces, estos son indicadores muy importantes que el INAH luego tiene que convertir en un registro. De hecho, nosotros por ley, según la ley 6106, tenemos que crear el Registro Nacional del Audiovisual que tiene que poder medir todos estos impactos que se dan. Pero yo te doy una referencia muy importante. Colombia es un país que hace tiempo viene haciendo muy bien las cosas. Muchas producciones internacionales vienen aterrizando en el país de Colombia, como te decía. Y ellos hablaban en un espacio donde compartíamos con autoridades de la región que ellos habían medido el impacto de su industria audiovisual en un ratio de 1,8, 1 sobre 8. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada dólar que el gobierno invierte en la industria retorna 8 al Estado. O sea, son cifras muy importantes y que nosotros vamos a empezar a construir a partir de la implementación del registro, que esperemos que sea este año, y también a partir de tener ya la finalización de estos 12 proyectos que fueron adjudicados en primera instancia. Cristian, ¿se puede vivir de visual? ¿Se puede ya decir de que hay gente que vive de esto? Hay gente que ya vive de esto. Y desde la implementación del INAT es que esta industria realmente se convierta en un factor importante de generación de empleo y de riquezas. Ahora bien, ¿cuánto nos falta todavía para llegar a lugares como que ya existen en Argentina con una película, incluso en las últimas ediciones de los Oscars? Entendemos que es también un circuito muy comercial importante esto, y también hay otros escenarios que premian películas pero que no tienen ese criterio tan comercial como el Oscar, pero que estuvo una película argentina nominada justamente para mejor película. ¿Cuánto nos falta para llegar a eso? No nos falta mucho, pero obviamente hay un proceso aún que hay que seguir. El tema de los Oscars normalmente suele ser una planificación incluso a nivel nacional y requiere muchos recursos para hacer una campaña con los miembros de la academia para poder visibilizar la película, etcétera. O sea, parte más bien por una cuestión logística financiera. Yo creo que en cuanto a calidad, nosotros ya estamos muy cerca de que en algún momento podamos entrar en la lista corta, o sea, que de las películas que finalmente participan de esa ceremonia. No estamos lejos de eso, pero sí que hay que trabajar de una manera más planificada, más ordenada, para todo lo que conlleva en el entorno a la postulación o a la llegada de una película paraguaya, por ejemplo, dentro de esa lista corta ya de los Oscars. Tuvimos nosotros también Muy interesantes de El Paraguay Profundo, La Voz del Interior, generando piezas muy interesantes. El caso de Eric Godoy, por ejemplo, de Coronel Oviedo, que llegó a instancias de festivales muy interesantes. ¿Cómo está La Voz del Interior en materia audiovisual?
Muy bien, muy bien. Yo creo que esa voz del interior es la que justamente llega hasta la capital, donde las productoras o los realizadores, ya que han podido hacer un recorrido importante, se nutren de esa voz del interior para propiciar esa identidad particular que te hablaba. Hamaca Paraguaya categóricamente tiene esa influencia. Siete Cajas, con las particularidades del mercado 4 y todo lo demás, tienen esa influencia que vamos a decirle que es muy autóctona nuestra, que viene del interior. La Ahora, por idea último, ahora, también, sí, decime, Cristian. justamente lo que te decía, es que ese trabajo de descentralización también es muy importante para que esas voces del interior no solamente sean una influencia, sino que esas voces del interior también tengan una estructura más industrial en sus propias zonas para poder concretar sus propuestas narrativas y que lleguen por cuenta propia a lugares de mayor destaque. Ahora, por último, también es importante hacer esto. ¿Podemos mencionar algunas de las producciones que se están trabajando? ¿Podemos dar algún adelanto para cuándo tendríamos estrenos? ¿Algunas cuestiones que están manejando ustedes también como información, Cristian? Bueno, primeramente comentarte que nosotros tuvimos una primera etapa de rodaje de una producción internacional muy importante que es Descansar en Paz, que es justamente una producción de Kenya Film, que es la productora que está detrás de Argentina 1985, la película que mencionabas que llegó a los Oscars. Esta producción, esta productora argentina está trabajando en coproducción con la productora Renovatio Film de Paraguay, y es una producción que va a invertir en nuestro país $500.000 en dos etapas de rodaje de 10 días, mayormente en Asunción y parte en la ciudad de Managua. Y eso es muy importante porque nos permitió también a nosotros desarrollar el primer ejercicio de trabajo coordinado con la Cancillería, con Migraciones y con Aduana para facilitar el traspaso de personas y equipamiento en estos rodajes. Y eso es muy importante porque a partir de este ejercicio probablemente nosotros vamos a generar algún protocolo o algún sistema de trabajo que ya quede implementado de manera permanente para que se active de manera automática cuando lleguen estos rodajes internacionales que generan esta dinámica comercial. Bueno, en cuanto a los proyectos ubicados el año pasado, confiamos que muchos van a entrar en rodaje en esta etapa, pero incluso ya hay un proyecto en particular que ya está en etapa de postproducción y que se estaría estrenando en el transcurso de este año. La gran mayoría de los otros proyectos probablemente se estén estrenando el próximo año. Nosotros ahora estamos con una convocatoria abierta articulada con el FONDEP, con el Fondo Nacional de las Artes y la Cultura, para una convocatoria exclusivamente de la etapa de desarrollo. 6 ayudas para 6 proyectos en etapa de desarrollo, que se incluyen documental, ficción, animación, series, incluso co-desarrollo internacional. Y dentro de muy poco estamos muy confiados en poder lanzar nuestra segunda convocatoria de fondos concursables exclusivamente del INA. Son 2 convocatorias de fondos muy importantes que ya vamos a finiquitar en este primer semestre. Y aparte de eso, tenemos también como trabajos misionales muy importantes para este año la organización del segundo mercado audiovisual, el tercer mercado audiovisual entre fronteras, que compone a todo Paraguay, la provincia de Misiones y el estado de Río Grande do Sul. El año pasado, en la segunda edición, que se realizó en el marco del Festival de Gramado, la delegación paraguaya, o sea, los proyectos paraguayos que habían sido postulados para ese mercado acapararon todos los premios. La intención es hacerlo este año en Asunción y tener también como país invitado a Uruguay, lo que nos permitiría concentrar al Mercosur en este mercado subregional. Y también estamos organizando con la Academia de Cine un taller de proyectos cinematográficos, que es una franquicia francesa muy importante que se llama Produce. Esas son un poco las actividades y misionales más importantes, más destacadas, muy remarcables para este año. Interesante, realmente una gran agenda y este 2020 ojalá que traiga más de esto porque que reafirma nuestra identidad también, no solamente local, sino internacionalmente. Por último, ya un poco también de ver cómo va encaminándose este rubro del audiovisual, Cristian. Normalmente muchos pensaban antes, voy a hacer algo para el cine. Ahora, ¿cómo se está diversificando también eso y cómo se trabaja también estos proyectos? Porque entiendo que uno cuando hace un proyecto puede entender de que no es para cine, tal vez es para una plataforma, tal vez es para canal de aire. ¿Cómo se trabaja eso para que la gente pueda entender? Bueno, hoy día hay una gran incertidumbre sobre lo que es la exhibición. Sabemos que la pandemia aceleró el hábito de consumo de las plataformas de streaming. Las plataformas de streaming generan una dinámica, por decirte, el caso de Roma, la película que sabemos de Cuarón,
que generó un conflicto, una polémica, porque se estrenaba en Netflix, pero también en Cannes, que solamente premia a películas que se estrenan en theatrical, o sea, que en las salas de cine. Hasta en eso influye la modificación en el hábito de consumo de los productos audiovisuales. Entonces, toda la industria hoy está como repensando toda la cadena de valor en el sentido de la exhibición y distribución. Por el lado del INAP, lo que nosotros hacemos es que le damos un valor, una puntuación importante a la planificación de distribución y exhibición. Le pedimos a todos los proyectistas, nosotros no le indicamos cuál es el camino, pero le invitamos a que desde el momento en que presenten un proyecto, incluso en la etapa de desarrollo, como es la convocatoria que está abierta actualmente, incluso desde ese momento, que el desarrollo lo que implica es la escritura del guión, pensar cuáles van a ser las locaciones que se van a utilizar para el rodaje, probablemente ya hacer una convocatoria de casting, probablemente ya preparar un teaser para ir teniendo el tono de la película. Por más que la etapa de desarrollo se trate exclusivamente de eso, nosotros desde esta etapa de desarrollo ya estamos solicitando una planificación de distribución y de exhibición, porque es muy importante sentarnos entre todos a pensar, pero las políticas más eficaces y precisas, o los planes más eficaces y precisos, creo que vamos a ir identificándolo en el transcurso de estos tiempos, porque todo el mundo está repensando en lo que es la exhibición y distribución. Interesante, me parece importante también destacar. Nosotros aquí desde este medio económico también siempre damos espacio para que todo el movimiento y toda la cultura audiovisual paraguaya cada vez tenga más preponderancia. Así que un placer conversar contigo. Gracias, Cristian. Muchas gracias por el espacio, Juan Pablo. Un cordial saludo. Cristian Galloso, director ejecutivo del Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, conversando con nosotros aquí en 5 días. Hacemos la pausa. A las 10 no se pierdan Samuel Acosta con Monitoreo Económico y a las 11 Florencia Gismondi nos trae la actualización del mundo real estate.